Lo que vamos a hacer es presentar el informe con los principales datos de los socios de ANFAC y algunos datos macros en general y también, ¿por qué no?, como memoria que es la principal actividad, las principales actividades que hemos realizado a lo largo del año, que habéis seguido, pero bueno, el objetivo también es recordarlo a veces, ¿no? Si pasáis, por favor, la presentación. Lo primero es quizá enmarcar, pasar de lo macro a lo micro, cuáles son los principales factores que marcaron la evolución del sector el año pasado y que no son muy diferentes a los que vienen marcando este propio ejercicio, ¿no? Que es un entorno de enorme complejidad, de muchos retos, en el que se conjugan varias cosas. En primer lugar, la coyuntura, ¿no? Muchas veces hablamos de los grandes retos y de los grandes procesos, pero nos olvidamos de cuál es la coyuntura. La coyuntura es la que nos debe de permitir, pues, entre otras cosas, generar los ingresos y la dinámica que nos lleve a conseguir esos objetivos. La coyuntura del año pasado fue quizá la más positiva que hemos tenido desde la pandemia. Fue un año que se recuperó fundamentalmente el mercado y la producción con niveles de recuperación que no habíamos visto hasta entonces. Es cierto que se mantuvieron buena parte de los problemas estructurales que hemos viendo. Sin duda, la inflación es uno de ellos, el altos costes de los materiales. No hubo problemas generalizados de aprovisionamiento, pero sí hubo problemas puntuales, como también hubo problemas puntuales en la cadena logística, si recordáis, en determinados puertos, etcétera. Con lo cual, bueno, el entorno de mercado, insisto, fue mejor, tanto en producción como en demanda, pero también, como veréis luego, seguimos por debajo de lo que era un año idóneo, como puede ser quizá el año 2019. Todo esto enmarcado con una presión regulatoria muy potente sobre la necesidad de que el sector siga avanzando en la descarbonización. Desde el punto de vista regulatorio, recordad que el año pasado se aprobaron los nuevos objetivos Fit for 55 de forma ya oficial, y esto se tradujo también incluso en nuevos reglamentos de reducción de emisiones que se han aprobado este año, como por ejemplo el de reducción de camiones pesados o autobuses. Por no mencionar, que no tiene que ver, pero sí está vinculado en cuanto a las necesidades de inversión, lo que fueron la aprobación de las normas Euro 7, tanto para turismos comerciales como para pesados. Toda esta complejidad regulatoria no tiene que ocultar que a lo largo del año el compromiso del sector con cumplir los objetivos de descarbonización se mantuvo sin ningún tipo de duda. Toda nuestra acción, como conocéis y luego podemos repasar, se ha centrado fundamentalmente en cómo conseguimos cumplir esos objetivos, no en atacarlos, en reducirlos, en cuestionarlos. El sector no nos cuestiona, lo que estamos insistiendo es qué medidas necesitamos y cómo podemos alcanzar la velocidad de crucero. Y otra de las características positivas yo destacaría del año pasado es que la industria nacional, siguió dando muestras del compromiso por su transformación. Siempre hemos dicho que de este proceso en el que estamos hemos de salir al menos tan fuertes como somos ahora. Y si ahora somos el segundo productor europeo y el octavo mundial, tenemos que conseguir al menos mantener esa situación en el año 2035. Parte de ese esfuerzo, pues lo habéis podido ver en los compromisos con los proyectos PERTE, la convocatoria del PERTE 3 y todos los procesos que se ha generado en cuanto a dinámica de nuevas inversiones, línea de baterías, línea de vehículos. En definitiva, hay una dinámica positiva de atraer inversiones y de invertir en este país. A nivel ANFA, como principal memoria, como principal repaso de actividades, pues yo destacaría que quizá el año pasado ha sido el año en el que hemos hecho más propuestas y hemos sido más propositivos que nunca. Esto, bueno, esto lo podéis valorar vosotros mejor, pero creo que tenemos como ADN en la asociación eh, trabajar sobre la base de propuestas y no sobre la base de quejas, ¿no? Y el año pasado pues hicieron muchas propuestas al gobierno y a la sociedad. Al gobierno, recordáis que empezamos el año con la convocatoria aquí de lo que fue la hoja de ruta para conseguir priorizar en el año 23-25 una agenda que permitiese avanzar en la descarbonización, en la electrificación. Hicimos algo similar en el mes de octubre, específicamente para el vehículo pesado, tanto industrial como autobús, que era la primera vez que se hacía.
Reaccionamos a la aprobación del Fit for 55, presentando unos nuevos mapas de exigencia anualizados y donde incorporamos también por primera vez mapas específicos para vehículos pesados en todo lo que eran las exigencias de recarga. Eh, Presentamos también una propuesta proactiva en cuanto a lo que debe ser el modelo de zona de bajas emisiones, que enviamos también a los 100, creo recordar que son 145, 147 aproximadamente municipios, pues a los nuevos alcaldes que se eligieron el año pasado les hicimos llegar todos a cada uno de ellos nuestra propuesta y también la descripción del parque de su municipio distribuido por etiquetas. Y dos líneas adicionales que creo que tienen que marcar mucho la pauta también de futuro. Hicimos una propuesta conjunta de cuál debe de ser la política industrial para el sector con Cernauto, en la que insistimos no solo en lo que tenemos que construir nuevo, sino también en lo que tenemos que aspirar a relocalizar y los nuevos factores de ventaja competitiva que tenemos que crear juntos en el futuro. Y un ámbito en el que seguimos trabajando mucho, nos cuesta que se concrete, esperamos que este año por fin tengamos ya una modificación del Reglamento General de Circulación que permita empezar a tener vehículos autónomos al menos en determinados entornos operativos, en determinados ámbitos, como tienen otros países, como sucede desde luego en Estados Unidos, en algunos estados, y publicamos el segundo barómetro de vehículo autónomo y conectado. En definitiva, son, insisto, dos líneas: nueva política industrial, ecosistema de vehículo digital y autónomo, que en algún momento este país se tiene que plantear para acelerar y no estar todo el día discutiendo sobre el tono de verde que le queremos dar a la pintura de la pared, ¿no? Entonces, fundamentalmente, el año pasado también avanzamos en esta línea. Cara a la sociedad, pues aparte de eventos como este, pues creo que también seguimos intentando difundir nuestras posiciones más allá del entorno del sector. Trabajamos con el Foranfa, como conocéis, que se ha consolidado, pero creo que también preparamos, es cierto que ha sido este año, pero preparamos también lo que iba a ser el foro de vehículo pesado industrial. Tuvimos una muy buena edición del Salón de Automóvil de Barcelona, que pienso que se está consolidando en un momento en que varios salones europeos pues están teniendo problemas o directamente se han dejado de convocar. El año que viene tenemos una nueva convocatoria. Hicimos una edición de los premios Impulso, participamos en el Global Mobility Call, seguimos con nuestra línea de podcast. En definitiva, hemos intentado que toda esta dinámica pues trascienda al sector, porque si es es un proyecto para todos, lo que es la descarbonización, y el sector es crítico, pues el ciudadano y el comprador tiene que saber lo que estamos haciendo. Si pasamos ya a los principales datos agregados, datos macro, pues los socios de ANFAC el año pasado tuvieron una facturación de 78.154 millones de euros. Es especialmente destacable la inversión, que llegó a unos casi 2.400 millones de euros, muy vinculada a, como digo, a los procesos a los planes de PERTE y, por tanto seguiremos viendo, yo creo que esta cifra muy positiva. La balanza comercial se recuperó. El saldo positivo de la balanza comercial, solo de vehículos en este caso, no incorporó el conjunto del sector de automoción, pero solo de vehículos de los socios de ANFAC, pues fue un saldo positivo de casi de 19.000 millones de euros. Mm, Esto, por ejemplo, es superior yo creo que es superior al saldo, por ejemplo, de la balanza comercial de alimentos, ¿eh? Y el vehículo, con diferencia además, más de 4.000 millones de euros, pero el vehículo es el primer producto como tal de nuestro sector exterior en saldo positivo. Es decir, a mí me gusta insistir, son 18.000 millones de euros, casi 19.000, que gracias a nuestro esfuerzo vienen a este país para poder invertir, pagar impuestos, en definitiva, generar riqueza. Resultado neto de nuestros socios estuvo cerca de los 1.040 millones de euros, resultado positivo, afortunadamente. El empleo directo se mantuvo en unos 58.414 empleados. El conjunto del sector sigue representando, en base a datos también de la EPA, de Estadística, en torno al 9% de todos los ocupados de España, ¿no? Cerca de 2 millones de ocupados. Y la recaudación fiscal, que a veces se olvida, pero la recaudación fiscal, luego repasaré un poquito más los datos, volvió a aumentar, llegar hasta los 39.500 millones de euros. Luego veréis un poco el desglose, pero cuando hablamos del sector, creo que es también muy importante ver qué se puede financiar gracias a la actividad del sector automoción en España.
Desde el punto de vista industrial, pues, y desde el punto de vista también de lanzamiento de nuevos modelos e impulso de la electrificación, bueno, a lo largo del año pasado se consolidaron las 17 fábricas que tenemos en España. Creo que se encontró una solución positiva para el futuro de las instalaciones de Nissan en Barcelona, que era algo que llevábamos arrastrando desde el año 2021, con la implantación de nuevas actividades de producción. Es cierto que en esta primera fase es en modalidad CKD, pero también es verdad que se ha anunciado que progresivamente, y de hecho se han otorgado ayudas para que las instalaciones se vayan mejorando y podemos, lo que es nuestro objetivo, el objetivo también de ANFAC no es solo que el mercado vaya bien, sino que haya fabricación en España, las fábricas españolas se consoliden y la inversión extranjera que venga a Europa se instale en nuestro país. Bueno, pues fueron buenas noticias. Eh, las fábricas españolas producen ya 44 modelos, de los cuales 25 tienen versiones electrificadas y si miramos un poco la evolución de la cuota también de penetración de los vehículos electrificados en la producción, año a año siguen creciendo. Entonces, creo que son buenas noticias, pero el ejercicio en el que estamos es que estas fábricas sigan aquí no solo el año que viene, sino en el año 2035, que es el reto que nos ha marcado la Unión Europea y el propio gobierno español con la regulación europea. En fin. Entramos un poquito al mercado, como os decía, ¿cuál es nuestra visión? Pues bueno, ahí hemos incorporado también datos ya que estamos actualizados a este mes. El año pasado, insisto, si veis tanto las gráficas de mercado de turismos como el caso de producción de vehículos, podéis observar que rompimos una inercia una inercia potente en el sentido de estar mal que llevábamos desde el año 20 y realmente hubo un aumento en la pendiente de ambos mercados. Llegamos cerca de los 900, del millón de turismos y una producción de 2.400.000, eh, que aún así siguen siendo cifras bastante por debajo de lo que es nuestro objetivo, que es volver a los niveles de 2019. En torno a un 24% por debajo en lo que es el mercado de turismos y en torno a un 13% en lo que es la producción de vehículos en España. Nosotros insistimos siempre en que el mercado de turismos debería estar en torno a 1,2, 1,3 millones y la producción, ¿por qué no volver a recuperar los 2,8 millones de vehículos? En materia de electrificación, fue un buen año y por lo que veis fue un año de momento mejor que el que llevamos ahora mismo. Los niveles de mercado de turismo electrificados aumentaron mucho, aumentó un 45% lo que fue la venta de turismos electrificados, BEV más híbrido enchufable, un aumento de la cuota hasta el 12%. Y es una tendencia que en su momento consideramos positiva, no era suficiente para llegar a los niveles que teníamos que llegar, pero sí marcaba una buena dirección, esperando como estábamos que aumentase la pendiente este año 2024, que era el objetivo de lanzar las hojas de ruta, nuestra petición de propuestas, en definitiva, cómo acelerar. Bueno, hoy por hoy podéis ver que este año no está siendo tan positivo. La cuota, de hecho, del mercado de turismos electrificados ha caído. Estamos en un 10 en un 10,5, si no me equivoco, 10,4. Y deberemos estar vendiendo 23.000 turismos electrificados y estamos vendiendo 9.000 de medio. En fin, no es una cosa de la que podemos estar ninguno especialmente satisfecho. Sí destacaría también del informe los datos sobre vehículos pesados y sobre autobuses, porque en muchas ocasiones el peso del mercado de turismos oscurece que en España el transporte por carretera es fundamental para nuestra economía. Eh, Estando como estamos en una esquina de Europa y siendo una economía muy abierta, pues la realidad es que el hecho de cómo es de modernar nuestra flota y a qué reto se va a enfrentar cuando traspase la frontera, pues nos debería importar mucho y sabemos que uno de esos retos va a ser o la imposición de peajes en carreteras o va a ser directamente la prohibición de circular. Y en el fondo estamos hablando de quién va a controlar las rutas logísticas por carretera en el futuro, si van a ser empresas de transporte españolas o van a ser empresas de transporte de otros países. Y
Hace unos meses, por ejemplo, se aprobó el nuevo reglamento de emisiones de CO2 para los vehículos de transporte por carretera y que fue un aumento adicional de ambición. Los datos, como veis, van evolucionando positivamente, pero son muy insuficientes, ¿eh? Especialmente en lo que es el segmento de vehículos pesados de mercancías. En el mercado de autobuses electrificados, identificando autobuses con la prestación de autobuses urbanos, no autobuses o autocar, el interurbano que no existe, de hecho no hay oferta ahora mismo en el mercado de vehículo electrificado, más allá de híbridos no enchufables, pero en el mercado de autobuses urbanos sí hay más oferta, es un mercado que ha crecido mucho también, muy apoyado por los planes de PERTE, no son PERTE, pero sí son los planes de los fondos del Plan Nacional de PNTR y del Ministerio de Transporte para la renovación de flotas urbanas vinculadas a servicios públicos, etcétera. Y ahí sí ha habido un efecto directo y al haber oferta también el impacto ha sido mayor. En el caso de los vehículos pesados, es cierto que ha ido aumentando poco a poco la cuota gracias al efecto del MOVES-MITMA. Seguimos a unos niveles muy bajos de cuota. No es un problema especialmente español. Es cierto que en el conjunto de Europa, aunque estamos algo por debajo de la media, no hay no hay ningún país que realmente eh, sobresalga. Pero aquí, por ejemplo, lo preocupante es que desde el mes de mayo no hay un plan de ayudas para la adquisición de vehículos de transportes electrificados, eléctricos o híbridos enchufables en España. Entonces, bueno, es importante, insisto, en poner foco sobre este segmento porque más allá del valor cualitativo que tenga y cuantitativo, está lo que puede implicar para la logística y el transporte en España. El año pasado, como veis aquí también, hemos llevado un poco más las líneas. Si nos centramos solo en lo que sucedió en la electrificación y cómo estamos comparados con Europa, pues volvimos a la dinámica que conocéis que destacamos continuamente, que es que vamos bien porque vamos aumentando, no vamos bien porque no vamos al ritmo que van los demás. Si veis las curvas hasta el año, hasta 2023, solo hubo un país el año pasado se comportó algo peor, que fue Alemania, que cortó radicalmente las ayudas a la demanda y eso a su vez ha ayudado a empujar la media europea, que a lo largo de estos primeros 5 meses también ha caído, ¿no? Esto demuestra que, a pesar de los esfuerzos que nosotros hacemos, y aunque los demás paren algo, nosotros seguimos estando de media 10 puntos por debajo, casi a la mitad de lo que tendría que ser como mínimo nuestra posición, que es la media europea. Y algo similar nos pasa con los puntos de recarga. Se ha hecho un impulso grande, y lo reconocemos, en lo que es la implantación de infraestructura de recarga en vía pública, que es la que nosotros nos centramos sobre todo. Eh, pero, sin embargo, pues estimamos que ahora mismo tenemos unos 32.000 puntos de recarga, deberíamos tener 64.000 y fundamentalmente lo que nos falla es de nuevo el ritmo. Esta mañana en prensa he leído a algún representante de una empresa energética diciendo que ellos pueden instalar el punto de recarga en 15 días y tardan 15 meses en activarlo. Nosotros, afortunadamente, después de los problemas que tuvimos en el 21, entregamos los vehículos eléctricos en 3 meses. Pero claro, una dinámica de crecimiento, si yo entrego los vehículos eléctricos en 3 meses, pero el punto de recarga que necesita ese vehículo tarda 15, no es el caso ahora, pero tenemos que trabajar para que no se produzca un problema en el año 2026 o 27 porque los ritmos vayan desacoplados. Y bueno, pues ahí tenéis también una pequeña información al respecto. ¿La realidad cuál es? Si avanzamos entonces, pues que no estamos cumpliendo y no vamos a cumplir con los objetivos exigidos. Ahí tenéis un poquito el gap que nosotros identificamos año a año de cuál debiera ser, en este caso, los turismos electrificados para cumplir con los objetivos de reducción de emisiones de Fit for 55. Insisto, no son los objetivos del PNIE, porque esa línea superior tampoco nos llegaría a cumplir los objetivos del PNIE. Los 5,5 millones de vehículos que el gobierno ha puesto en el PNIE, nosotros no sabemos de dónde salen, ¿eh? Pero lo que es cierto es que lo que nos salen son los números, ¿eh? Ni en la situación actual, que como veis nos llevaría a tener un gap muy importante de mercado respecto a lo que se exige en Fit for 55,
ni si pusiéramos ahí la raya de 5,5 millones, pues todavía el gap sería mayor. Insisto, vamos bien, pero hay que acelerar y los números siguen insistiendo. El año pasado no fue un año malo, fue un año que llegamos al 12% de cuota, este año estamos peor, pero en ningún caso nos acercamos al ritmo que deberíamos tener. Nosotros este año estimamos, como veis, que tendríamos que alcanzar unos 240.000 turismos electrificados, 280.000, perdón, y pues realmente vamos por 123.000. Entonces, estimamos, perdón, que vamos a llevar en 123.000 al ritmo que vamos ahora, menos de la mitad. ¿Vale? Y una de las consecuencias que también podéis observar en el informe de esta doble dinámica de un mercado que no crece lo que debiera y también una vía de crecimiento que no es todo lo electrificada que nos gustaría, pues es, en primer lugar, que la antigüedad media del parque sigue aumentando. La antigüedad del año pasado nosotros estimamos que, falta de datos finales, va a ser un 14,2 lo que es en turismos. En vehículo pesado vamos a estar en 14,9 y 6 de cada 10 vehículos en circulación ya tienen más de 10 años de antigüedad y cerca de 8 millones de vehículos en España circulando por las carreteras tienen más de 20 años. Esto tiene muchas implicaciones. Es verdad que, insisto, como a veces nos centramos solo en el tono de verde de la pintura, pues se nos olvida que la seguridad también es muy importante y que el doble objetivo que tenemos como país es cero emisiones, cero accidentes. Tener una flota de vehículos cada vez más antigua pues supone aumentar el riesgo de siniestralidad, que fundamentalmente además se concentra, como sabéis, en los vehículos antiguos. Desde el punto de vista de electrificación, solo el 1,2% del parque ahora mismo es de vehículos electrificados. Entonces, tenemos un problema económico porque no alcanzamos los niveles que debiéramos. Tenemos un problema de renovación, pero porque no se venden ni electrificados ni no electrificados. Y eso nos genera un problema de seguridad que está oculto en el debate público, pero existe, y nos genera un problema de emisiones objetivas. Porque los vehículos de 14 años de antigüedad, pues para empezar, emiten un 30% más de CO2, un 80% más de NOx o un 70% más de partículas. Eh, este es un debate que en ocasiones se desprecia o se pasa muy por encima de él, pero con un parque evolucionando de esta manera y nuestra estimación al año 2030, como ves, es que incluso con la tendencia actual llegaríamos cerca de 16 años de antigüedad, pues el resultado directo es que vamos a tener un parque mucho más contaminante de lo que podríamos tener si tuviéramos un crecimiento armónico en todo el mercado y mayor. Y por último, simplemente insistir en algunos de los aspectos que nos gusta destacar en el informe y es el peso económico del sector, ¿no? Yo sigo insistiendo quizá por deformación profesional en la balanza exterior, yo lo siento mucho, pero es en lo que inicialmente me formé. Y en la parte de recaudación eh, que se debe al sector, o recaudación que el sector de automoción hace posible. Ahí hemos hecho un ejercicio de desglose, como veis, eh, tanto vamos, sobre todo por figuras tributarias, ¿no? El consumo de carburante, impuesto de matriculación, impuesto de circulación. Destaco, por ejemplo, que el impuesto de matriculación el año pasado aumentó la recaudación un 10%. Y estos 39.000 millones de euros lo que suponen es que uno de cada 10 euros de gasto público en España es posible gracias a la automoción. O, por ponerlo de otra manera, pues si juntamos el presupuesto del Ministerio de Defensa, que ahora está de moda con los conflictos y la necesidad de aumentar el presupuesto, juntamos el Ministerio de Defensa con el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Transición Ecológica juntos, les pagamos el presupuesto y encima nos sobran 4.000 millones para lo que nos pidan. O los 39.000 millones equivalen a todo el gasto público del Ministerio de Seguridad Social, incluyendo las transferencias a la Seguridad Social. Lo quería destacar este año especialmente porque se nos olvida. ¿eh? Nos olvida y cuando el sector reclama también ciertas ayudas o cierta aceleración, no es solo por la obligación regulatoria, que con eso más que bastaría, porque además es un compromiso de la emergencia climática que entre todos hemos declarado,
pero es que el sector no está pidiendo limosna, el sector está pidiendo, devuelve al sector parte de lo muchísimo que aporta a la economía y desde el punto de vista de ingresos fiscales y del Ministerio de Hacienda, pues la cuenta está muy clara, ¿no? En fin, yo lo dejo un poco ahí. Sabéis que el informe ya lo vais a tener, tiene muchos datos y bueno, espero que os sea útil para este mes de verano trabajar en la playa con todo tipo de dedicación e intensidad. Así que yo desde luego lo voy a hacer, ¿eh? Así que muchas gracias por escuchar y a vuestra disposición. Pues eso, es vuestro turno ahora para realizar preguntas. Primero aquí, Pablo, ya te veo, y los que estáis online nos las escribís por el chat. Gracias, buenos días. Dos preguntillas, una relacionada con los datos. La facturación ha crecido prácticamente o más de un 11%. Creció la producción un 10,4, matriculaciones un 16,7. Sin embargo, el empleo ha bajado. Comparándolo con los datos del año pasado, un 6,3. ¿A qué se debería esta baja del empleo? Y luego otra cosilla, eso igual un poco pregunta de friki y tal, pero no sé si habéis el resultado de las elecciones legislativas en Francia, teniendo en cuenta que no han ganado los ultranacionalistas, por llamarlo de alguna forma, si ha supuesto un respiro para ANFAC y si teníais alguna preocupación por las elecciones en Francia. Gracias. Muy bien. Bueno, a ver, respecto al empleo, los datos que tenemos aquí son los datos de los socios de ENFAC, ¿vale? No, como conocéis, no es el propio, no es todo el CNAE de fabricantes. eh, y también es verdad que ese número responde a ciertos cambios en el perímetro de algunos de los socios de ENFAC, que no significan que el empleo total haya reducido, ¿vale? Pero sí que se ha asignado a otras divisiones, ¿vale? No puedo darte más detalle, pero bueno, eso es lo que realmente explica el número agregado, ¿eh? En general, el nivel de empleo sí que ha habido algunas reducciones netas, ¿vale? Pero el número no es tan grande como sale, porque ya digo, hay algunos cambios de perímetro que hace que lo que antes se contaba como fabricante, ahora, aunque forman parte del mismo grupo, se cuenten de otra manera. Y respecto a lo... yo tengo que dar los datos agregados en el informe anual. No puedo hablar de... Por la fábrica de motores y cajas de cambio de Renault a Servoz. No sé si Yo creo que no lo estamos incluyendo ahora mismo en los datos que estamos dando. ¿Mm? Y respecto a lo de Francia, pues sí es una pregunta un poco de friki, ya que lo dices. Porque no hemos tenido una gran preocupación aquí por las elecciones francesas. Estábamos más preocupados por el partido de ayer, pero dicho lo cual, eh, bueno, yo creo que lo de Francia no es más que un... O sea, la reflexión no es en Francia, la reflexión es cuál va a ser el papel de la próxima Comisión Europea, del próximo Parlamento Europeo, del próximo Consejo, ¿no? Eh, y nosotros siempre insistimos y bueno, y lo vamos a hacer más en que lo que tiene que hacer el sector es acelerar. Eh, si recordáis que se hizo conocido, ¿no? Lo que dijo el presidente de Renault en su momento en nuestro foro, ¿no? Europa no está, mientras otros países avanzan, aquí estamos bailando el cha-cha-cha. Nosotros no somos muy partidarios del cha-cha-cha, la verdad, ¿eh? Primero porque no hay más que vernos, bueno, quizá feliz, y segundo porque tú no puedes tener una industria como esta, con la importancia económica que hemos dicho que tiene en España y la tiene para otros países europeos, que es un gran transatlántico, tú no la puedes poner a hacer esquí acuático, ¿vale? Entonces, es importante saber dónde tenemos que ir, cómo tenemos que invertir, las inversiones que están lanzadas y luego, evidentemente, tendrás que ir ademoldando la coyuntura a varias cosas, entre otras cosas, la disponibilidad de fondos públicos que tenga cada país o que tenga la propia Europa, ¿no? Pero todo eso es lo que tiene que discutir la próxima comisión con el próximo Parlamento y el próximo Consejo. Entonces, Francia no deja de ser uno más, es verdad que importante, pero uno más de 27. El Parlamento ya está elegido. Y nuestro enfoque va a ser el mismo que hasta ahora, ¿no? Hay que acelerar, hay que apoyar a la industria, hay que apoyar más a la industria, mucho más a la industria. La agenda industrial ha empezado a aparecer en Europa después de que Estados Unidos publicase su Inflation Reduction Act, ¿no? Hasta entonces parecía que no la tenía y de repente nos dimos cuenta que no teníamos
componentes, que no teníamos materias primas, que nos faltaban ganas de valor, en fin. Eh, Creo que esa es la vía en la que tiene que trabajar más la Unión Europea. Sí, yo quería saber si ya hay una fecha para reunirse en ANFAC para votar el nuevo presidente. Ujú. Y también quería saber cómo están las relaciones con el gobierno después de la dimisión de Griffiths y, bueno, esa cierta tensión que se generó y si están satisfechos o no con la ampliación del Moves 3, que también se le dieron 350 millones de euros extra. Muchas gracias. Vale. Pues mira, nosotros vamos a convocar la fecha para la Asamblea Extraordinaria el 19 de este mes. Para todos los socios de ANFAC es importante que la sustitución del presidente se produzca antes del verano, es vacaciones de verano. Pensamos que es, insisto, necesario tener una sustitución y tenerla pronto. Y esperamos en esa sesión de la Asamblea pues, que podamos tener un presidente elegido, ¿no? Respecto a las relaciones con el gobierno, las relaciones con el gobierno siempre han sido buenas. Siempre han sido buenas. Bueno, yo diría que son excepcionalmente buenas. Tenemos una buena interlocución con el gobierno eh, y, y eso no significa que no haya desencuentros. Yo creo que el presidente Wayne Griffith, todavía presidente de ANFAC, explicó claramente en una nota de prensa también con el membrete de ANFAC, y os recuerdo con una carta también de todos los socios apoyando la dimisión del presidente y los motivos, ¿no?, por los que dimitía. Creo que se quedó muy claro. Él nunca habló de falta eh, de diálogo, ¿no? Habló de falta de agilidad en las medidas y de falta de reacción, ¿eh? Eh, y esto no es nuevo, lo venimos diciendo hace mucho tiempo. Eh, a raíz de o después de su dimisión se han tomado algunas medidas que hasta entonces parecía que no eran posibles, ¿no? La pura prórroga del MOVES no se contemplaba. Sin embargo, sí hay ahora una prórroga encima de la mesa de 350 millones de euros adicionales. Sabéis que no cumple todas nuestras peticiones ni nuestras propuestas de mejora. Eso es cierto, lo hemos dicho, lo seguimos diciendo. También es verdad que hay que lanzar un mensaje al mercado que de aquí a final de año, a diferencia de países como Alemania o algún otro, pues aquí el MOVES va a continuar. El importe de la ayuda cuantitativamente hasta los 7.000 euros que puede conseguir un particular, incluso alguno más si es comercial, está en los niveles más altos de apoyo que hay en Europa, y hasta final de año tenemos además la deducción adicional del 15% en el IRPF, que es además también sabes que la cobras inmediatamente en cuanto presentes la declaración. Entonces, se abre ahora un semestre. ¿Para qué? Pues para agilizar el mercado eléctrico. En parte ha pasado en Italia también, ¿no? En parte la duda sobre qué iba a suceder con el MOVES ha estado parando el mercado la primera parte del año. Por eso también la insistencia de ANFAC y de nuestro presidente en yo necesita y el sector necesita respuestas rápidas. No podemos estar parados. La hemos tenido. Hay un dinero suficiente de aquí a final de año. Hay una deducción fiscal. Tenemos también una libertad de amortización que cara a las empresas es interesante. Pues centrémonos en recuperar el mercado electrificado en lo que queda de mes y, ¿por qué no? Como también ha dicho el propio gobierno, nosotros seguimos insistiendo, trabajemos en un modelo a futuro eh, que nos dé a todos más tranquilidad y que tenga un poco realmente el objetivo de que esta pendiente se acelere muchísimo, porque si no nos vamos a quedar atrás, ¿no? Entonces, bueno, esa es la visión que tenemos. Para después de la asamblea a presentar al nuevo presidente. Digo nuevo presidente porque nueva presidenta no puede ser. No tenemos. Aprovecho para decir, ya que ha salido la fecha, y respondiendo también a José Luis Cano del Español, que preguntaba por cuándo sería la fecha de la asamblea. Después de la asamblea, os convocamos a todos en el Kitchen Club. Os mandaremos la convocatoria para presentaros al nuevo presidente. Y digo nuevo presidente porque tiene que ser varón, porque no tenemos ejecutivas dentro de nuestra junta directiva todavía. Esperemos que lleguen en algún día.
Entonces la convocatoria será a partir de las 12, de 12 a 1:30, y luego habrá un pica pica. Como es viernes, pues pues eso, para que nos vayamos de vacaciones todos, sí podemos. Aprovecho que ya que estamos y meto Jordi Carmona, a quien conocemos bien, nos pregunta que la reducción en cuanto a las emisiones no debería enfocarse únicamente al vehículo eléctrico para facilitar la transición. Descarbonizar, según él, no es solo electrificar, es reducir las emisiones de CO2. La antigüedad del parque no puede estar debida a la incertidumbre del usuario o a la criminalización de todos los vehículos que no sean eléctricos. Estamos de acuerdo. A ver, Jordi, para que no diga luego que no le respondemos las preguntas, que alguna vez me lo ha dicho, a pesar de que no es periodista. Eh, una de las señales de identidad que tenemos en ANFAC y también en la patrona europea es la neutralidad tecnológica. Es importante no olvidarlo a la hora de decidir qué tiene que hacer el sector, y en los distintos segmentos habrá, de hecho hay distintas alternativas. No es lo mismo descarbonizar el transporte pesado, que tiene a su vez dentro de él usos muy diferentes, que descarbonizar los turismos, ¿no? Y todo esto está enfocado de nuevo en lo que es mercado nuevo, mercado no existente. Obviamente, si nos olvidamos, y es lo que he querido identificar con los datos de la antigüedad del parque, si nos olvidamos de lo que supone en el parque, pues nos pasa como ese dicho, que se nos va el niño con el agua de la bañera, ¿no? O sea, apretamos mucho, ¿eh? Pero resulta que todo el esfuerzo que estamos haciendo falla de una palabra que nosotros en ANFAC insistimos muchísimo, que es eficiencia. Si el resultado final es reducir las emisiones que existen en la atmósfera y que se emiten cada año, es muy importante no olvidar lo que está pasando en el parque, porque si no, cada euro que invierta España y que invirtamos entre todos por conseguir la descarbonización tendrá un impacto mucho menor. Estaremos siendo poco eficientes, le estaremos sacando poca rentabilidad a nuestro gasto público. Por tanto, sin perder el foco en que el objetivo, desde luego en turismo, va a seguir siendo la electrificación, sin ninguna duda, entre otras cosas porque es la tecnología que acepta la metodología de la Comisión Europea y no está previsto que se cambie, y es la que ha motivado todos los planes industriales de los fabricantes europeos, pero también la que está detrás de los impulsos de los fabricantes americanos y fabricantes chinos, ¿eh? Y nadie va a construir un castillo Europa dejando fuera esos vehículos eléctricos a futuro. Luego más vale que los fabricantes europeos estén a la altura del reto y modifiquen sus fábricas hacia la electrificación. El segmento pesado será otro, dependiendo de los usos, pero, insisto, esa es la parte nueva, no nos despistemos ahí. En paralelo, no perdamos de vista que si no observamos lo que está sucediendo en el conjunto del parque y no tomamos medidas para que parte de los vehículos antiguos se vayan eliminando del mercado y sean sustituidos por vehículos nuevos o al menos no tan viejos, pues estamos generando una dinámica en la que no reducimos tanto las emisiones como podríamos hacer. Y eso es verdad, y las políticas, como dice Jordi, yo no hablaré de criminalizar, pero sí es cierto que si tú no das confianza al usuario para que se renueve su vehículo por la tecnología que sea, porque casi le metes miedo si opta por un vehículo, pues en el fondo el resultado sabemos cuál es. La gráfica que os he enseñado de aumento de antigüedad media, y con aumento de antigüedad media es menos reducción de CO2 del que podríamos tener. Así que sí, he dicho lo mismo que tú, extendiéndome un poco más, pero estamos de acuerdo. Otra que nos hacen por el chat, Cristina Martín, de Hispanidad. Me gustaría preguntarles si los fabricantes están teniendo problemas para encontrar trabajadores y si el absentismo se mantiene como otro de los retos y preocupaciones del sector. Mm. Los problemas que hay están identificados, están concentrados en determinados perfiles. Son, como siempre, los perfiles técnicos, medios, superiores de formación profesional que ya se ha identificado, y en grados superiores, sobre todo, los perfiles vinculados a ingeniería, tratamiento de datos, informática, etcétera. Eso lo conocemos. Mm, el absentismo sí que es una preocupación para el sector. Eh, Estamos alcanzando unos niveles
muy por encima de los que teníamos en 2019. Desde 2018 están aumentando los absentismos por contingencias comunes. Hemos visto que está aumentando mucho. No, perdón, por contingencias comunes no, sino por contingencias profesionales sobre todo. Pero vamos, el conjunto de ambas causas está aumentando mucho, estando en unos niveles de absentismo que preocupa a los fabricantes y nos preocupa porque esto tiene un coste especialmente elevado, no por la gestión, que también de la baja, sino por las incomodidades o sobrecostes que genera en el proceso de producción nuestro, que como sabéis, tiene que adaptarse mucho a lo que son los ciclos del mercado, tiene que ser muy flexible, eh, también es bastante especializado y unos niveles de absentismo nos están suponiendo tener unos ratios de productividad en algunas plantas que comparan mal con otras plantas de los grupos con los que a su vez estamos todo el día compitiendo, ¿no? Y más ahora, ¿no? Se lo hemos hecho saber al gobierno, lo sabe también el Ministerio de Trabajo, lo sabe la patronal COE, que están trabajando en el diálogo social en este asunto, pero nuestra petición es que el asunto debe resolverse y debe dársele la prioridad que quizá no se le ha dado estos meses atrás. Hola, buenos días. Volviendo a la elección del nuevo presidente de ANFAC, el nuevo presidente debe ser de un grupo con fábricas en el país. Lo digo porque en los últimos días ha habido algunos candidatos que han comunicado que no van a presentar su candidatura y se reducen las opciones. No necesariamente, no. No hay ninguna regla escrita que tenga que ser un fabricante. No. A ver, un tema de los famosos aranceles a los chinos. En primer lugar, si esperáis una posible rectificación de la Unión Europea, teniendo en cuenta que ACEA está en contra, que Alemania o los fabricantes alemanes están en contra. Y en segundo lugar, ¿cómo puede afectar eso a crecimiento de las ventas de eléctricos? En primer lugar, porque si los que ya venden aquí tienen que encarecer precios, obviamente no serán tan competitivos. Y segundo, que pueda frenar también la posible llegada de otros competidores, sobre todo en los segmentos más pequeños, que serían los que teóricamente deben empujar un poco ese crecimiento. La primera, la de la comisión, no lo sabemos. De hecho, es difícil. Hombre, sí que es cierto que el reglamento que publica la comisión está muy trabajado. Y sí que es cierto que ahora se abre una fase de negociaciones, ¿vale? Que puede acabar en medidas arancelarias o no arancelarias, ¿no? Pero de impacto equivalente, ¿no? Como dicen. Entonces, yo creo que debemos esperar hasta el final, porque no puedes ahora, es muy difícil saber cómo va a evolucionar. Yo sí insisto en que el trabajo es serio. O sea, creo que la comisión se ha preocupado mucho de mirar y de analizar a fondo, ¿no? el caso, porque tiene una relevancia grande. Hombre, si comparas con lo que han hecho en Estados Unidos, pues la diferencia de análisis, pues la verdad es que da resultados muy sorprendentes, porque en Estados Unidos han aumentado el 100% el arancel, ¿no? Aquí en el grupo en el que más, si no me equivoco, es un 37% aproximadamente. Entonces, creo que hay que dar tiempo. Hay que dar tiempo. Han dicho ambos gobiernos que van, el europeo y el chino, que van a negociar, que van a ponerse de acuerdo. Personalmente creo que hablar siempre es bueno, ¿eh? Tanto cuando quieres entrar en Europa como cuando has querido entrar en China, ¿eh? Entonces, seguro que son capaces de buscar. A nosotros lo que nos interesa fundamentalmente es que, insisto, en que haya una estabilidad regulatoria, que haya un mercado natural. Tú me dices de la evolución, el impacto en el mercado, ¿cuál va a ser? Pues primero no lo sé, pero si el mercado de alguna manera no está recogiendo la realidad de costes de los participantes, no lo puedo considerar como un mercado natural. Entonces, volver a poner el mercado en los parámetros en los que debiera de trabajar, me parece que es lo correcto, ¿eh? Ok. Tony Fuentes, de Coche Global, nos pregunta que si la desaceleración de las ventas de eléctricos o electrificados podría poner en riesgo las inversiones que están realizando los fabricantes
gigafactorías y en electrificación en España. Si hay preocupación en los fabricantes por este tema. Sí que hay preocupación y sí que es normal que esto pueda pasar, pero porque lo vienen diciendo los fabricantes siempre. Yo necesito un mercado electrificado fuerte y un mercado electrificado dinámico para atraer inversiones a cualquier país, ¿no? Entonces, en el caso de España, llevamos tiempo insistiendo en que las cuotas de electrificación, la pendiente de la curva, no es lo positiva que debiera de ser, ¿eh? Es cierto que exportamos cerca del 90% de la producción española, ¿vale? Eh, pero no significa también al paralelo que 1 de cada 5 coches que se venden en España son producidos en España, ¿eh? Y que también los vehículos que se están anunciando electrificados que van a venir a las fábricas españolas no es por casualidad que sea el tipo de vehículo que se vende más en el mercado español. Por tanto, es importante, y lo han dicho insistentemente todos los socios de ANFA que están gestionando inversiones para traerlas a España, que es muy positivo en esa toma de decisión que el mercado doméstico sea un mercado pujante y fuerte. Entonces, sí hay un riesgo porque de hecho ya ha habido anuncios en varios países europeos por parte de grupos automovilísticos de que las inversiones no es que se eliminen, cuidado, yo insisto mucho, pues vamos al cha-cha-cha, no demos ahora la vuelta a 180, estamos hablando de reducir ambición o sobre todo expandir tiempos, ¿no? Sí ha habido anuncios de esos y por eso nosotros desde hace, y lo habéis visto, hace mucho tiempo, llevamos insistiendo en que es necesario un empuje muy potente, no solo desde el punto de vista de política industrial, con los PERTE, estamos de acuerdo con los PERTES y creo que se está haciendo un buen trabajo, sino también desde el punto de vista de mercado y también en todo lo que son aspectos como los costes energéticos para las empresas automovilísticas, poner más en valor el carácter renovable de la energía que hay en España, que es una de las ventajas competitivas, una nueva política para el sector donde intentemos relocalizar, incorporemos a la política industrial aspectos de economía circular, que no sea la economía circular una cosa que vaya por un lado, reciclaje, reutilización, cuando sin embargo es una actividad industrial per se, y tenemos que incorporarla. O sea, de ahí nuestra petición, acelerar, acelerar, y el riesgo existe. El riesgo, evidentemente, está avisado bueno, esperemos que no y que se mantengan los plazos que ahora mismo conocemos. Una última pregunta que nos hacen en el chat. Iván Mingo de El Debate nos pregunta si nos hemos planteado una especie de volver al plan Eñe, Renove, para tratar de bajar la edad de la antigüedad del parque. Yo creo que lo fundamental ahí es tener mensajes más positivos hacia lo que es la adquisición y uso de vehículos privados. Creo que el principal elemento es ese y en paralelo también no olvidar que el ritmo que nos hemos fijado como sociedad es un ritmo que exige fundamentalmente priorizar los vehículos electrificados, ¿eh? Lo cual significa no atacar al resto de tecnologías porque van a tener su peso durante muchos años y van a estar circulando muchos años, pero no despistemos el tiro, que hoy por hoy, al menos, insisto, en turismos y comerciales, sigue siendo avanzar en la electrificación, híbrido enchufable y eléctrico puro, ¿no? Con un 1,2% del parque que tenemos o una cuota de ambas en el mercado ahora mismo que está en el 5,5, nos queda muchísimo terreno que recorrer, muchísimo esfuerzo que hacer y, de nuevo, es mejor también no despistar al consumidor, ¿eh? Pero al menos no atacar al que quiere comprar un vehículo de combustión nuevo que emite muchísimo menos que un vehículo de combustión de la edad media de 14 años, ¿no? Yo tengo solo dos preguntitas. La primera es respecto al Moves Mitma, que lo último que se dijo es que iba a volver en algún momento, pero no se han dado ningún tipo de plazo. No sé si vosotros sabéis algo por las conversaciones con el ministerio o si por lo menos sigue en pie que vaya a volver. Y luego la otra pregunta es si está afectando de alguna manera a la producción europea la llegada de los coches chinos eléctricos. Nosotros no estamos contentos con lo que pasó con el Moves Midma, ¿eh? Lo hemos dicho muchas veces. El Moves Midma se debería haber prorrogado también hasta final de año, como se ha hecho con el Moves de turismos y comerciales y de recarga.
Y lo que se ha hecho en vez de ello es aumentar la dotación en 50 millones de euros para cubrir parte de la lista de espera, que por cierto creo que de esa recuperación de lista de espera, especialmente los socios de ANFAC de vehículo pesado se van a poder beneficiar más, porque quizá había un exceso de peticiones en otros ámbitos que no eran los nuestros, ¿no? Pero no deja de ser cierto que si ahora se plantea una posibilidad para una flota de comprar un vehículo electrificado pesado, no tiene ayudas. Y eso no está bien. No está bien porque hace escasos 3 meses, 4 meses hemos decidido aumentar la ambición y hemos votado a favor de que se aumentara la ambición en Europa. Es ese tipo de contradicciones la que no nos podemos permitir. Entonces, ¿estamos trabajando en el Ministerio de Transporte? Sí. ¿Para qué? Para que al nivel técnico la nueva convocatoria pueda mejorar asuntos que estaban pendientes en esta. La convocatoria última de Moves Midma, os recuerdo que fue la primera como tal que gestiona el Ministerio de Transporte, y a lo largo de los 3 años hemos trabajado mucho, yo diría bien, con los equipos técnicos del Ministerio para ir mejorando cosas. Ha habido algunas órdenes ministeriales aclarando puntos, etcétera. Pero lo que nadie puede superar, tampoco el Ministerio de Transportes, es la falta de fondos públicos. Entonces, estamos trabajando para que el 1 de enero tengamos un nuevo Moves Midmap, pero como también estamos trabajando para tener un Moves 4. O sea, es que ahora mismo no tenemos garantía de que vaya a haber un Moves 4 el 1 de enero. Entonces, por eso también yo decía que una vez que tenemos la propuesta encima de la mesa, los dineros y lo que es la prórroga, pues hay que aprovechar, porque lo que sí sabemos es que la deducción acaba el 31 de diciembre y también sabemos que el MOVES también acaba el 31 de diciembre. Entonces, bueno, pues el que tenga interés en coger un vehículo electrificado, creo que este semestre va a ser un muy buen semestre para poder tener un vehículo electrificado con un precio razonable. La segunda pregunta, que si la producción, hombre, desde el punto de vista europeo, a ver, el problema que nosotros, y tenemos socios chinos y son muy bienvenidos a la semana pasada, creo que tuvimos la presentación con Omoda y Aeku, que además como grupo van a fabricar en Barcelona, ¿no? Yo creo que si tú miras los datos de la penetración del mercado, el problema no es tanto la penetración, sino quizá ha sido el ritmo de penetración, ¿no? Sobre todo en el año. Y quizá algunos dientes de sierra que yo creo que no son buenos en un mercado que quiere crecer armónicamente, ¿no? Que generan mucho ruido, ¿vale? Subidas de matriculaciones muy altas, luego bajadas, en fin. Eso creo que es lo que ha generado un poco de sorpresa, ¿no? Y de reacción. Que iba a venir importación de vehículos chinos y americanos, que también se nos olvida, eh, pues era un dato, que eso no le asusta a los socios europeos. También es verdad que este es un mercado muy abierto, el mercado europeo. Yo insisto, esto no va a ser Estados Unidos. Europa no, entiendo que en ningún momento ha pretendido ser Estados Unidos y cerrarse como continente. Aquí va a haber fabricación china, va a haber entrada de vehículos chinos y lo que único que hay que hacer es, por un lado, evitar comportamientos que no sean correctos. Para eso está la instrucción y para eso está la negociación que haya. Y el objetivo normal de toda Europa, y empezando por España, prioritario, de que esas nuevas inversiones que van a venir sí o sí las tengamos en España, porque tenemos muchísimas ventajas ¿eh? Eh, de todo tipo, también políticas, porque no, de peso específico, y creo que debemos jugar ese partido. Entonces, bueno, el futuro va a ser un futuro interabierto, como ahora Europa ha vendido toda su vida muchísimos vehículos a todo el mundo y no puede ahora convertirse en un campeón del proteccionismo. España menos que nadie, insisto, exportamos el 90% de lo que producimos. ¿eh? Nuestras fábricas de componentes, que no son parte de ANFAC, sino de Serroto, pero están por todo el mundo también. Entonces, una cosa es poner un cierto orden y conseguir eliminar distorsiones, y otra cosa es cerrarte como mercado. No, no. Nuestro futuro tiene que ser un mercado abierto y, y basado en el libre cambio, perdón, en el libre comercio, y por muchos años. Bueno, pues muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias a los que estáis aquí y a los que habéis asistido a la presentación online. Y nos vemos pronto. Feliz verano, si no nos vemos. Muy bien, gracias a todos.